Absolutamente nada como la complicidad para fomentar esta unidad nacional a la que tanto ha hecho referencia la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero es una unidad nacional en términos de la autodenominada Cuarta Transformación. Es muy distinto al concepto general que podamos tener de unidad nacional. Geraldine Bonilla, la gobernadora con licencia del estado de Sinaloa, se lo recordó puntualmente a la presidenta de la República durante un mensaje. De eso vamos a platicar el día de hoy y de cómo está vinculado este tema con el exsecretario de Seguridad Pública que se entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Y por qué resuena tanto en los últimos días? ¿Y por qué tiene acorralada esta circunstancia a la presidenta de la República? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contranarrativa, este espacio de comunicación política en el que conversamos, reflexionamos, analizamos, pero sobre todo compartimos una opinión respecto a los asuntos de la vida pública nacional. Mi nombre es César Vázquez Villegas y como siempre es para mí un honor, una distinción contar con su preferencia una vez más en otro episodio de Contranarrativa. Y efectivamente, señoras y señores, como se los adelanté, hoy vamos a platicar de la relevancia que ha cobrado el general retirado, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. Y es que hay un contexto sumamente complejo del cual la presidenta de la República no puede o no tiene la oportunidad de zafarse. Esa decisión ya la tomará usted en función de lo que habré de compartirle durante este video. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla, la sucesora de Rubén Rocha Moya, lanzó una advertencia al gobierno federal, como la que lanzó Rubén Rocha Moya al principio, cuando recién se dio a conocer la acusación que pesaba en Estados Unidos contra él y otros 9 mexicanos más, algunos servidores públicos en funciones, otros ya relevados de su cargo. ¿Se acuerdan que Rubén Rocha Moya compartió un tuit en el que dijo que el ataque, porque así lo calificó como un ataque, que esta acusación de los Estados Unidos era un ataque no solo a él, sino a todo el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación, a Morena, al expresidente de la República? O sea, los metió a todos en el mismo costal. Y hay que saber leer entre líneas. Lo que les hizo saber es que si caigo yo, caemos todos. Porque esta acusación que me están haciendo, o de esta acusación de la que me están tratando de vincular o extraditar, hemos recibido beneficios todos. ¿De qué otra manera podría interpretarse la comunicación que emitió Rubén Rocha Moya en aquel momento? Seguro de que no lo iban a renunciar. Pero bueno, después tuvo que pedir licencia, no le quedó mayor remedio. No tuvo más opciones Rubén Rocha Moya que retirarse del escenario político ante la presión de nuestro vecino del norte. Sin embargo, ahora le tocó a la gobernadora interina, la gobernadora que quedó en su lugar, recordarle a la federación, volverles a refrescar la memoria y decirles que están juntos en este tema, que Rubén Rocha Moya no está solo en esta acusación por colaborar con el crimen organizado. El 16 de mayo, hace 3 días, cuando se encontraba de visita en San Ignacio, Sinaloa, la gobernadora interina dijo a los medios de comunicación, en primer término, pues algo ya muy recurrente en los servidores públicos de Morena, con mucho cinismo. Dijo que el hecho de que 2 exfuncionarios públicos de la administración actual se encontraran detenidos por el gobierno de los Estados Unidos, pues no afectaba ni dañaba en nada la entidad federativa. Así lo ven ellos, que no hay una afectación mayor y que la vida sigue igual, como dijera Julio Iglesias prácticamente. Pero que además
Y aquí viene lo interesante de este asunto. Además, el general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, había sido nombrado o había sido puesto al frente de la Secretaría de Seguridad en Sinaloa por el gobierno federal, que no había sido una decisión de Rubén Rocha Moya nombrar a esa persona como titular de la Secretaría de Seguridad, sino que le entregó esta parte del gobierno a la Federación supuestamente para darle mejores resultados a la ciudadanía. Y esto es algo que pasa en muchas entidades de la República. Los secretarios de Seguridad Pública los ponía y los pone el gobierno federal. Y en muchos municipios también se ponen a militares. Y esto se los recordó la gobernadora interina, Geraldine Bonilla. ¿Por qué? Bueno, mejor dicho, ¿para qué? Para que Claudia Sheinbaum, para que la federación recuerde, ¿no? Con esta advertencia les recordó que Rocha Moya, en primer término, todavía cuenta con algunas posiciones y que por lo menos la entidad federativa está de su lado. Y por otro lado, pues, para decirles, Rocha Moya no hizo lo que hizo en solitario, había cierta anuencia. E inmediatamente esta declaración le dio una notoriedad y relevancia pública al exsecretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Y si sale a la luz pública el anterior secretario de Defensa, indudablemente sale a la luz pública nuevamente, como si es que hubiera estado aparte, ¿no? Pero lo vuelve a poner en el centro de la conversación el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de jefes, el jefe de toda la estructura. Lo cual nos dice que para haber puesto al secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, el exsecretario de Defensa contó cuando menos con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se va tejiendo una cadenita eslabón por eslabón. Ahora, ¿por qué es sumamente revelador para esta acusación? Y es prácticamente ya una aceptación de la responsabilidad o de las responsabilidades tanto de los que se entregaron como de los otros que aún se resisten a entregarse al gobierno de los Estados Unidos. Porque es sumamente revelador que este general en retiro, Gerardo Mérida, se haya ido a entregar. Bueno, porque no era un personaje improvisado en el servicio público, en el área militar. No era cualquier persona, era un personaje público experimentado, que no surgió en ese momento, ¿no? O sea, era una persona que ya tenía mucho recorrido. Incluso había estado en un área de inteligencia, en la escuela de inteligencia militar, el equivalente, digamos, a los formadores de agentes de la CIA. O sea, no era cualquier persona, y general encargado de distintas zonas militares en el país. Entonces, él sabía que los Estados Unidos tenían la suficiente inteligencia para saber qué es lo que estaba pasando. Y en este tipo de circunstancias, el hilo se rompe por lo más delgado, y él sabía perfectamente que él se encontraba en un eslabón débil, ¿no? Si no el más débil, pero sí se encontraba en un eslabón debilitado, donde fácilmente se podía reventar. Y decidió mejor salvarse él que esperar a que eventualmente pudiera hacer alguno de los sacrificios por parte de la Federación. Miren, fue el señor
comandante del Mando Especial Mante en Tamaulipas, comandante de la zona militar en Morelia, de la zona militar en Miahuatlán, Oaxaca, de la zona militar en Puebla, de la Escuela Militar de Inteligencia, director, agregado militar y aéreo de México en Chile. Y bueno, ya lo último, secretario de Seguridad Pública. Y sabiendo todo lo que sabía a partir de toda esta trayectoria en la milicia mexicana, pues desde luego sabía que no había manera de darle vuelta o de comprobar su inocencia o su no culpabilidad, como le dicen allá en Estados Unidos. Y no le quedó de otra más que ir a entregarse. Y este fue el recordatorio que le hizo la gobernadora con licencia, la gobernadora interina a la presidenta Sheinbaum. Por eso, en conclusión, seguiremos viendo a la presidenta defendiendo a Rocha Moya hasta donde el cuerpo se lo permita, incluso a intereses, a costillas de los intereses nacionales, de los intereses de México. Por eso es que vemos esta actitud inexplicable, por eso vemos el llamado nacional constante por parte de la presidenta de la República, el llamado a toda la nación, pero más que eso, a mí me parece que ese es un mensaje que le manda a los gobernadores, a los secretarios, a los diputados, a los senadores, porque no se los puede decir personalmente, se inculparía, ¿no? Se comprometería demasiado, pero les tira la línea política abiertamente. Hay que permanecer cohesionados, hay que permanecer firmes en torno al tema de Rubén Rocha, porque por ahí se puede reventar el hilo. Al final de cuentas, hasta en la conferencia de hoy, 19 de mayo, la presidenta volvió a recalcar el mismo discurso y ya nuevamente otra vez, ¿no? Que con Calderón y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de momento, pues la presidenta está arrinconada por sus socios, por sus aliados. Y como lo dije hace un instante, no le va a quedar de otra más que seguir defendiendo a Rocha Moya hasta donde el cuerpo y las condiciones se lo permitan. Porque defender a Rocha Moya es defender a Andrés Manuel López Obrador. Y ya sabemos que la presidenta puede ver que se hunda México incluso. Que se hunda el país completo antes de ver en prisión, señalado o acusado a su sensei, a su maestro, a su mentor, al jefe de jefes, Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es César Vázquez Villegas y si esta reflexión, esta opinión te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho, a que compartas este video a través de todas tus redes sociales, con todas tus amistades, pero sobre todo la mayor invitación que puedo hacerte es a que nos veamos en el siguiente episodio de Contranarrativa. Hasta la próxima.